Bueno, hasta luego entonces. Adiós. Hay algo que no va, ¿no? ¿O no? Ah, sí. ¿Se cortó la comunicación? A ver, chicos, ¿me escuchan ustedes? Sí, se le congeló a la Profe, pero profe. veo la pantalla congelada. Tienen la pantalla congelada. Sí. Sí, yo también. Ah, ok. A ver ahí. Capaz que tiene algún problema técnico. Ahora vemos. A ver, la voy a llamar. Ya veo a ver qué pasa, chicos. Un minuto. Chicos, ¿me bancan un segundo? Me cambio de lugar del departamento porque tengo como muy mala conexión. Bánquenme un minuto. Me voy a ir a otro lado. A ver. ¿Me escuchan? Al menos. Sí, Sí, te sí. ¿Vos me escuchamos. escuchás? Sí, te escuchamos. Sí. Bueno, me voy a otro Dale, lugar dale. porque Dale. me parece No hay problema. que el problema es la conexión. Estamos. Me voy a donde está Laura, vos. Bueno, a ver, esperen un segundo que necesito cambiar de... ¿Me están escuchando ahora? Sí, te escuchamos, Dora, sí. Bien, entonces ahora ya comparto la Sí. pantalla. Sí, Dora, te escucho. Perfecto. Ah, me tenés que poner como anfitriona de vuelta. Se ve que cuando se corta Ok. hay que... Sí, dale, disculpen, pero es como que la conexión a veces está bien y a veces está mal. Bien, Ahí ya está. Bien, compartir pantalla. Comenzar transmisión. Ahí está. Bueno, estábamos acá. Bueno, entonces, estamos en el tema de resolución de ecuaciones diferenciales, ¿sí? De ecuaciones diferenciales. Vamos a ver 4 temas, serían, o 4 entre... Hay 2 métodos y después, además, hay que hacer 2 cosas más, ¿sí? Que serían 2 métodos, que serían el método de variables separables o para las ecuaciones, ¿sí? Variables separables, es decir, y lineal de primero.
¿Sí? Bien. Entonces, voy a seguir exactamente los ejemplos que están en la parte teórica, ¿sí? Y después hacemos los ejemplos de la práctica. Entonces. Y después vamos a hacer trayectorias ortogonales y líneas de campo, si llegamos hasta donde lleguemos. Bien, variables separables. ¿Sí? Entonces, una ecuación diferencial, yo voy a poder resolverla, va a ser de variables separables, si yo haciendo algún tipo de procedimiento algebraico, llego a una ecuación del tipo, digamos, una función que depende solo de y, diferencial y, igual una ecuación que solo depende de x, o una expresión que solo depende de x, diferencial x. Ahora vamos a ver el ejemplo que está ahí en la parte del apunte teórico, ¿sí? Si yo llego a una expresión de este tipo, simplemente integro. Esto ustedes lo vieron en el CBC, en la práctica de aplicaciones del integral, que era eso, digamos, teníamos una ecuación diferencial que dependía de, bueno, de un y prima, una función f', en general creo que aparecía, y integrábamos, podríamos separarlas, poner a la izquierda, por ejemplo, todo lo que dependía de y, a la derecha todo lo que dependía de x, integrábamos, integral indefinida, y después buscábamos algún valor para alguna constante si nos lo pedían, digamos, ¿sí? Entonces, teniendo así, habiendo separado las variables, yo integro una integral indefinida, ¿sí? Y fíjense, esto ya lo hacían, esto es una función que depende de y va a aparecer claramente una constante, esto es otra función que depende de x, y va a aparecer una constante, ¿sí? Y entonces la solución general que me va a quedar va a ser h de y, una función de y, igual g de x más, pues sería b menos a, una única constante, porque estamos en una ecuación diferencial de primer orden, ¿sí? Bien. Entonces, me queda así, y si necesito averiguar la constante para encontrar una solución particular, bueno, me darán un valor, un punto, y yo lo podré hacer. El ejemplo que está en el apunte teórico, en la síntesis, es el siguiente. X cuadrado y prima, me lo presentan así, igual x cuadrado menos 1. Y con y en 1, ¿sí? Es 4. ¿Bien? Entonces, bueno, suponiendo que x cuadrado, digamos, lo que voy a hacer es separar las variables, pasar todo lo que tiene x hacia la derecha, por ejemplo, y lo que tiene y hacia la izquierda. En este caso, vamos a suponer que x no es 0. Ay, perdonen. X cuadrado menos dividido x cuadrado, ¿no? Bien, queda así. Y fíjense que y' es lo que nosotros escribimos como el diferencial de, digamos, y' es la derivada de y con respecto a x, que y depende de x únicamente, pero usando la notación de diferenciales es el diferencial de y dividido el diferencial de x. ¿Sí? Esa es la notación que vamos a usar. Entonces, lo que nos queda es que el diferencial de y dividido el diferencial, el cociente, ¿sí? Que no es una división, ¿sí? La síntesis lo recalca varias veces, es simplemente una notación. Es una notación que funciona muy bien para lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Entonces, la ecuación también la podríamos escribir así. ¿Sí? Y ahora sí integramos. Fíjense que esos diferenciales, el diferencial de y, la integral del diferencial de y la integral acá x cuadrado menos 1 dividido x cuadrado es 1 menos 1 sobre x cuadrado, ¿no? Diferencial x. Y es integral indefinida. Y las primitivas que yo obtenga, bueno, después pongo la constante, digamos, una me va a quedar con una constante, eso lo hacían ya ustedes en el, digamos, lo que sería CBC, digamos, que simplemente integro, esta me queda y, si quieren más constante, más a, o la ponen al final, digamos. Esto sería, si quieren le ponemos así,
Y esta integral, la integral de 1 es x, y la de menos 1 sobre x al cuadrado es 1 sobre x. Más b. Bueno, entonces y ya el despejé y me quedó que y es x más 1 sobre x más c. ¿Sí? Esa es la solución general. Tengo una única constante y ¿sí? Tengo infinitas soluciones en función de esa constante. Y entonces, si y en 1 es 4, entonces hago la cuenta, qué sé yo, está hecha, y 4 tiene que ser 1 más 1 sobre 1 más c, entonces c es 2. Entonces la respuesta es que la solución que estoy buscando es una solución particular de la ecuación diferencial, es x más 1 sobre x más 2. Solución particular. ¿Sí? Bien. Bueno, ese es el ejemplo que está, creo que es el único que hay ahí, o hay otro más, pero bueno, hagamos uno. Después hacemos de la práctica. Yo les planteo esto, lo hacemos rápido, y después hacemos ejercicios de la práctica, ¿sí? Bien. Esto por una parte. Por otra parte, ya conocido el método de variables separables, ahora vamos a otro método que es para otro tipo de ecuaciones diferenciales, que es cuando se nos presenta una ecuación diferencial ordinaria. ¿Se acuerdan? Ecuación diferencial ordinaria. ¿Sí? Que además es lineal y de primer orden. Es decir, lineal y de primer orden. ¿Sí? Entonces, una ecuación diferencial ordinaria, lineal, de primer orden, es una expresión de este tipo, y' más una función que depende de x, que puede tener x al cuadrado, logaritmo natural de x, a la x, eso no importa, pero está multiplicada por una única y, no y al cuadrado, no y, solo por y, es igual a otra función que depende solo de x. Entonces, fíjense, es de primer orden porque tengo solo y'. El máximo orden de la ecuación diferencial es 1, ¿sí? Porque es la máxima derivada, ¿sí? Que tengo, y'. Y fíjense, es lineal en el sentido de que depende de y, no de y cuadrado, digamos, es eso, ¿sí? Y en cambio en x, bueno, yo tengo un p de x, es una función que depende de x, y q de x que depende de x, que no necesariamente tienen que ser p de x y q de x lineales en x. ¿Sí? Es lineal en y. ¿Bien? Y el método que vamos a usar, hay dos métodos para resolverlas. Perdón, profe, ¿cuál es la justificación para que sea lineal? De vuelta, ¿qué se puede decir? Es lineal en y, porque tengo y' más algo por y. ¿Sí? Eso, el concepto de linealidad ustedes lo ven en álgebra, ¿no? Digamos, lo podemos pensar como una transformación lineal esto. ¿Sí? No sé si están cursando álgebra, pero vieron que en álgebra pensamos a las ecuaciones diferenciales como transformaciones lineales, con el operador lineal, ¿sí? El operador derivada. ¿Sí? Y entonces simplemente es lineal porque tengo y' más algo por y. ¿Sí? Sí, pero es lineal en y, es decir, no lineal en x. No, digamos, el p de x, el q de x pueden ser funciones, las funciones se me ocurra, ¿sí? Lo importante es que aparezca y' más algo por y, igual a algo, ¿sí? Eso es, simplemente. ¿Sí? ¿Está eso? Sí, profe, gracias. Bien. Entonces, para resolverlas tenemos dos métodos, o cambio de variables, podemos cambio de variables, o factor integrante. Y vamos a ver los dos.
¿sí? Para resolverla. Vamos a hacer por cambio de variables primero, porque está así en la teórica con los mismos ejemplos, ¿sí? De la síntesis. Por cambio de variables. Así después miran la síntesis y ya y les resulta más fácil. Simplemente vamos a plantear el siguiente cambio. I igual U por B. Fíjense que I depende de X, ¿no? Y U y B son también dos funciones que dependen de X. ¿Sí? Bien. Entonces, eso lo pongo entre paréntesis. Simplemente escribimos I igual U por B, pero hay que tener en cuenta que están dependiendo de X. Entonces, si nosotros tenemos esta ecuación lineal de primer orden, ¿sí? Simplemente cambiamos, ahora, donde dice I, ponemos U por B. Entonces, ojo acá. I' es un producto, entonces, fíjense que son dos funciones que dependen de X, entonces esto va a ser U'B más V', ¿sí? Bien. Y entonces lo que nos va a quedar es U'B más V', es la parte de I', más el P, la función P, que depende de X únicamente, por I. I es U por B, ¿no? Entonces esto sí. Igual Q de X. ¿Sí? Bien. Y entonces ahora reordenamos. La forma de reordenar podría ser esta. Da lo mismo con U, con B. Elegimos alguno. Reordenamos así. U. ¿Sí? Bien. Y acá, sin mucha justificación en realidad, lo que vamos a pedir, sin mucha justificación, es que haya dos cosas que, digamos, que esto se haga cero, ¿sí? Porque fíjense, digamos que, sí, es sin mucha justificación, digamos, vamos a pedir que esto se haga cero y que lo que resta sea igual a Q de X. Fíjense. Si nosotros pedimos que B' más P de X por B se haga cero, sea cero, entonces B' más P de X por B da cero, ¿no? Estamos pidiendo que se haga cero. Pero entonces, esto en el apunte de la síntesis le ponen ecuación alfa. Lo llaman alfa. Qué sé yo, por llamarlo de alguna forma. Pero entonces, si pedimos que esto se haga cero, fíjense que lo que termina quedando, como U por cero, eso desaparece, ese término desaparece, me queda que U'B es Q de X. Que me queda una segunda ecuación. Y fíjense que ahora lo que me queda es una ecuación en B, y resuelta esa ecuación, es decir, me queda esta ecuación solo depende de B. Y encontrado ese B, porque esta, la primera la puedo encontrar, fíjense que es separable, ahora hacemos la cuenta para un ejemplo. Encontrado B, yo puedo en la segunda ecuación, en la beta, la ecuación beta, poner el B, y entonces ya de vuelta me queda separable, otra vez. ¿Sí? Entonces lo hago como hago dos pasos. ¿Sí? Bien. Entonces, hacemos alfa. En realidad lo vamos a hacer con un ejemplo. Alfa es de variables separables. Fíjense que alfa no la puede escribir como B' más P de X por B igual 0. Entonces es B' igual menos P de X por B. Entonces, fíjense que este es diferencial de B, ¿sí? Diferencial de B dividido B igual menos P de X diferencial X. Y esto ahora es, claramente es eso, integro, ¿no? De B sobre B igual integral de menos P de X de X. O el menos afuera, como quieran, ¿no? Si quieran. Bien. Y entonces, resuelto esto, encontrado el B, ¿sí? Yo ahora ese B lo meto en la ecuación beta,
Y b depende de x, es una fórmula, una función que depende de x, ¿no? Entonces lo pongo en u' por b, le pongo lo que había encontrado y ahora resuelvo la segunda, la beta, y encuentro el u. Cuando tengo u y b, las multiplico y eso es el i. ¿Sí? Bien, entonces lo hacemos con un ejemplo. Resuelto esto. Resuelvo. Resuelvo beta. ¿Sí? También por variables separadas. Entonces, vamos a hacerlo con un ejemplo. Ejemplo. X cuadrado y prima más x por y igual 6x cubo. Y nos piden este ejemplo con y de 1 igual 5. Dice que pase por el punto 1, 5. Bueno, nos está pidiendo eso. Bien. Entonces, en principio esto no parece una EDO de, digamos, es de primer orden, es ecuación diferencial ordinaria, pero en principio no parecería ser lineal. Pero fíjense que si yo divido por x cuadrado, es decir, con x distinto de 0, divido por x cuadrado y sí me queda la expresión que yo planteaba como una ecuación diferencial ordinaria lineal, bueno, de primer orden, ¿no? ¿Sí? Divido por x cuadrado, entonces me queda 1 sobre x acá por y, y acá me queda 6x, ¿no? Sí, porque es x cubo. Bien, así me queda. ¿Bien? Entonces, esto es lo que funciona como P de X, en realidad es lo que hemos llamado P de X. Y esto es lo que funciona como Q de X. ¿Sí? Bien. Y entonces planteamos, hacemos I igual U por B. Entonces I' es U' B más B' U. Entonces nos queda U' B más B' U más 1 sobre X por U por B es igual a 6X. ¿Sí? Bien. Y ahora reordenamos, habíamos reordenado con la U, U' B más U por B' más 1 sobre X por B, igual 6X. Y esto es lo que le pedíamos que fuera 0. Entonces nos queda B' más 1 sobre X es 0. Y resolvemos esto y después nos queda, y vamos a poner, nos queda también que U' B es 6X. ¿Bien? Bueno, entonces, resolvemos esta. Escribimos B' igual menos 1 sobre XB. Pasamos el B en el B' sobre B es menos 1 sobre X. ¿Sí? Esto ya lo han hecho, digamos. Aunque quizás ya no se acuerdan, pero digamos. Esto así. Esto es diferencial de B sobre B igual menos 1 sobre X diferencial X. E integramos. Bien. Y entonces, bueno, nos acordamos cómo integramos. Las integrales son sencillas, ¿no? Esto es el logaritmo natural del módulo de B. ¿Se acuerdan que poníamos el módulo? Más una constante, ¿no? Pero bueno, no importa. Vamos a simplemente poner qué es lo que nos queda. Nos queda que el logaritmo natural del módulo de B es igual a menos el logaritmo natural del módulo de X más una constante general, ¿sí? A. ¿Bien? Y entonces ahora necesitamos el B, despejar B. Entonces pasamos logaritmo natural, bueno, lo pensamos como, nos queda el módulo de B, pasamos como si fuera E, digamos, es E a la menos logaritmo natural del módulo de X por E a la A, ¿sí? Y entonces
este pedazo, a ver, esta expresión es directamente 1 sobre el módulo de X, ¿no? Bien. Por E a la A es el módulo de B. Y acá el trabajo con los módulos vamos a pensarlo de la siguiente manera. Lo que vamos a hacer es sacar los módulos porque E a la A va a absorber el signo. Supóngase que B fuera negativo. Entonces nos quedaría, el módulo de B es menos B. ¿Sí? Entonces es lo mismo que poner que B es igual a menos 1 sobre el módulo de X por E a la A. ¿Sí? Y de la misma forma, si la X es negativa, entonces directamente el módulo de X es menos X, ese menos lo vamos a poner también ahí. Entonces simplemente podemos sacar los módulos sin olvidarnos que esto es más menos, es algo o positivo o negativo, E a la A por 1 sobre el módulo de X. Sí, es 1 sobre X. ¿Sí? Bien. Que esto es algo que en general, bueno, sí, también lo han hecho. Quizás no con, sí. Bien. Y esta de acá es la, E a la A es positivo, E a la A no importa el A si es positivo o negativo, 0, E a la A da positivo. Pero si aparece ese más menos, eso que digamos que lleva el signo del módulo, entonces en realidad este B lo podemos reemplazar por un B, donde B ya sí puede ser tanto negativo como positivo, ¿sí? Porque es más o menos E a la A. Y acá a veces hay que tener cuidado con el tema de si puede ser 0 o no. A veces puede ser 0, a veces no, dependiendo, uno tiene que rastrear de qué ecuación venía para ver si B también puede admitir el 0 o no. ¿Sí? Pero en este caso, nosotros como estamos tratando de calcular U por B, basta una solución particular de B. Basta, esto es importante porque si no el método se vuelve como engorroso si ponemos ese B, la B larga, ¿sí? Basta usar una solución particular. ¿Sí? 2 puntos. Es decir, ponerle a B larga, ¿no? Algo, 1, que es lo más sencillo, no 0 porque ahí desaparece todo, digamos. B igual 1 sobre X. Esta es una solución particular, B igual 1 sobre X. Entonces, nosotros ahora tenemos que reemplazar en la segunda ecuación este B. Si le ponemos B larga sobre X, bueno, podemos hacerlo, pero es como que es más engorroso y no nos... y después igualmente nos tiene que dar lo mismo. Entonces usamos esto. ¿Sí? Usamos una solución particular. Entonces, ¿qué vamos a reemplazar? A ver, volvemos y teníamos esta ecuación y ahora esta. U' por B es 6X. Entonces es esta. U' por B es 6X. Y entonces nos queda que U' por 1 sobre X, este es el B, es 6X. Y esto ya es muy sencillo, ¿no? U' es 6X cuadrado. Entonces, diferencial de U es 6X cuadrado diferencial X. Integramos diferencial de U, 6X cuadrado, la integral de 6X cuadrado diferencial X. Y de acá sale que U es algo al cubo, ¿no? 2X cubo. Más constante. Bien. Y ahora, esta es U y B ya la tenemos una solución particular de B, pero nos sirve, entonces simplemente I es U por B. Es lo que tenemos que encontrar, la I. Entonces esto es 2X cubo más C por 1 sobre X. No le ponemos B, le ponemos 1 sobre X directamente, ¿sí? Bien. Y entonces esto simplemente es 2X cuadrado más C sobre X. Así que I es 2X cuadrado más C sobre X. Y no recuerdo si acá, a ver, nos pedía que pasar N por el 1,5. Esta es la solución general. Ustedes saben que estas cosas siempre yo puedo corroborarlas.
Esto es una solución general, porque fíjense que aparece una constante C, ¿sí? Y estamos en una ecuación de primer orden, ¿sí? Entonces necesitamos tener una única constante esencial, ¿no? Entonces, siempre puedo corroborar, siempre puedo ahí derivarlo, multiplicarlo por x cuadrado y sumarle x por y, me debería dar 6x cubo, ¿sí? Eso les puede quedar a ustedes, corroborar qué da, ¿sí? Y ahora teníamos que y en 1 era 5, así que ponemos que 5 es igual a 2 por 1 al cuadrado más c dividido 1, y creo que queda, qué sé yo, 4, no sé cuánto queda, 3. Así que nos queda que y es 2x cuadrado más 3 sobre x. Esta es la solución particular que estamos buscando, la respuesta. Que pasa por el 1,5. Bien. Otro método, entonces ahí resolvimos todo lo que nos pedían, con una solución particular que pase por el 1,5 de la ecuación diferencial ordinaria, bueno, lineal de primer orden que nos habían dado. ¿Sí? Otro método es el factor integrante, que a mí me gusta más en realidad, pero eso ya es como, depende de ustedes cómo lo hacen, ¿sí? Otro método. Bien. El factor integrante también para el mismo tipo de ecuaciones diferenciales, digamos, ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿sí? De primer orden, lineales, ¿sí? Entonces, el factor integrante va a ser, bueno, la ecuación que yo tengo es y' más px por y igual qx, q de x, ¿sí? Bien. El factor integrante va a ser r de x igual la integral de e al revés, perdón. Vamos a ver, acá vamos. E a la integral de p de x diferencial x, ¿sí? ¿Por qué este factor? Bueno, porque va a resolver un poco las cosas. Fíjense que si yo multiplico por este factor, y' por r, lo multiplico por r, toda la expresión, ¿no? R por P, X, Y, igual R por Q. ¿Sí? Acá lo podemos escribir, R depende de X, ¿no? Podríamos escribirlo, a ver, de esta manera. Y multiplico por R de X, entonces R de X y' más R de... Vamos a ponerle el X, pero... Cuando se sobreentienda que depende de algo, no hace falta ponerlo, ¿no? A veces se hace más fácil todo. Fíjense que y depende de x y no le ponemos que depende la x ahí, el paréntesis x, ¿no? Acá lo podemos poner. Entonces, esa es una expresión, una nueva expresión con x, ¿sí? Pero fíjense que esto es fácil. Esto, ¿qué es y por r derivado? Todo por completo. A ver si es cierto. A ver, ¿cómo era y por r de derivar y derivar r? Esto, fíjense que es y' r, ¿no? Y' r, derivo la i, no derivo la r, y ahora sí derivo la r y no derivo la i. Me queda i por r'. Pero r', fíjense que como r es e a la integral, lo podemos poner acá, la derivada de r, no es otra cosa que e a la algo, entonces es e a lo mismo. Por la derivada de ese algo, ¿no? La regla de cadena, entonces simplemente la derivada de esta integral es p de x, ¿sí? Acá vamos a usar en realidad una solución particular, la integral es indefinida, pero vamos a usar una solución particular, porque si no tendríamos que poner una constante, ¿sí? Bien, entonces fíjense que derivar r justamente es r por, digamos, derivar r, lo que termina quedando, perdonen acá, esto es r, ¿no?
ya es R. Entonces, la derivada de R es R por P. Entonces, acá lo tenemos lo mismo, esto es R'. Entonces, nos quedó bien, ¿no? ¿Sí? Bien se entiende que eso es I por R todo derivado. Entonces ya está, lo borramos de acá y ahí quedó. ¿Bien? Entonces, ¿qué tiene? Bueno, que ahora al integrar esto, integrar I por R, derivado, simplemente me queda I por R, bueno, más una constante que en realidad la absorbe el otro lado del integral. Entonces, simplemente lo que estoy diciendo con eso es que planteo la integral de esto, diferencial X, estás con diferencial de X, ¿no? ¿Sí? Planteo esto, y este pedazo en realidad me queda I por R es igual a la integral, bueno, si esta fuera, así como está escrito en el apunte, si este es h de x más b, ¿no? Si integro q por r y me da algo con x más b, esta lo que me va a dar simplemente es I por R más A, ¿no? Y entonces lo que me queda es que I por R es H de X más C, y R es algo que yo tengo, que yo calculo explícitamente, es E a la integral de P, P lo tengo, entonces I me queda que es, bueno, qué sé yo, H de X dividido R de X, ¿no? ¿Sí? Bien, que en realidad lo escriben de la manera más cómoda de escribirlo sería dividir por R de X, bueno, R de X era E a la integral de P de X, entonces al dividir lo que me queda es E a la menos, porque está dividiendo integral de P de X diferencial X por H de X más C. Bien, ¿sí? Bueno, hagamos el mismo ejemplo que antes, ahora usando el factor integrante, el mismo ejemplo. Si tienen dudas, díganme, ¿sí? El mismo ejemplo era x cuadrado y prima más x por y igual 6x cubo, y nos debería dar lo mismo que antes, ¿sí? Entonces, lo primero que hacíamos era dividir por x cuadrado, entonces nos queda 1 sobre x y nos queda así. Y ahora el factor integrante, ese r de x, fíjense que va a ser e a la integral de 1 sobre x, de esto. 1 sobre x diferencial x. ¿Sí? Bien, ese va a ser el r por el cual yo voy a multiplicar. Entonces, la integral de 1 sobre x es el logaritmo natural de x más constante. Pero acá vamos a tomar una solución particular. Entonces, vamos a hacer e a la logaritmo natural del módulo de x. Y ojo acá, solución particular de la integral. Digamos, sacamos la constante, esta no es la solución particular, en realidad todo es la solución. No agregamos constante. ¿Sí? Solamente ponemos una de las primitivas, no todas las primitivas, ¿sí? Y esto es módulo de x, ¿no? Y acá, bueno, vamos a plantearlo con módulo de x, vamos a ver después que podemos sacarle el módulo, ¿sí? Las barras de módulo. Simplemente me va a quedar, voy a multiplicar por ese factor integrante, ¿no? ¿Se acuerdan que hacíamos eso? R de x por y' más 1 sobre x, R de x, y igual 6xR de x, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que me quedaba acá era simplemente R por I derivado, y acá, bueno, me quedaba una expresión, me queda esta. Acá me va a quedar 6x módulo de x, ¿no? Y acá me va a quedar módulo de x
por y todo derivado. Igual 6x módulo. Y acá el módulo siempre es complicado trabajar con el módulo. Entonces, lo que tenemos que pensar es qué pasa si x es positivo y qué pasa si x es negativo, ¿sí? Lo tengo que pensar un poquitito. Bueno, si x es positivo, ¿sí? Si x es 0 desaparece todo, así que no es el punto ese. Porque además el factor integrante es e a la algo, así que estamos suponiendo que sea algo que, digamos, que no me va a quedar 0, e a la algo, ¿sí? Bien. Si x es positivo, bueno, la ecuación se cambia a x por y, derivado es 6x cuadrado, ¿sí? Bien, ahí estamos, ¿no? Módulo de x es x. Y si x es negativo, entonces tenemos que módulo de x es menos x, entonces lo que me queda es que menos x por y, derivado, es menos 6x cuadrado, ¿no? Porque es un x por un módulo de x. Pero fíjense que derivar menos algo, ¿se acuerdan que cuando yo derivo el menos sale afuera de la derivada, así es menos 1, ¿sí? Esto es lo mismo que decir que menos 1 por la x, sí, bueno, ni siquiera, bueno, qué sé yo, eso. Ni siquiera ponemos el menos 1 es menos, ¿no? Entonces fíjense que los menos yo los puedo cancelar, así que me vuelve a quedar que x por y derivado es 6x cuadrado, ¿no? Entonces la ecuación con la cual yo estoy trabajando, la ecuación diferencial con la cual estoy trabajando, es simplemente x por y derivado es 6x cuadrado, ¿sí? Tanto para x positivo como para x negativo. Cuando tienen un módulo, siempre intenten sacarse de encima el módulo, porque si no va a ser difícil seguir, ¿sí? Entonces, bueno, ya está. X por y prima igual a 6x cuadrado, tanto para x positivo como para x negativo. Si x es 0, en realidad no tiene sentido que x sea 0, ¿sí? Porque ya el factor integrante, no, aunque es módulo de x, y en principio podría ser 0, en realidad es e a la algo. E a la un logaritmo natural del módulo de x, entonces x no puede ser 0 ya porque de por sí estamos dividiendo, digamos, estamos dividiendo por x cuadrado y entonces estamos suponiendo que x no es 0. ¿Sí? Bien, bueno, dicho esto, integramos. Bueno, y entonces acá simplemente, sí. ¿Tienen alguna pregunta? Ustedes me están escuchando bien, ¿no? ¿O no? Sí, sí. Sí, sí, te escuchamos, Sí, profe. profe. Ah, entonces es un micrófono Sí, que está está ahí, que claro. no. Está bien. Bien, entonces esto es x por y más una constante, pero bueno, lo podemos dejar así. Es igual a 6x cuadrado, la integral es 2x cubo más constante. ¿Sí? Está bien esto, sí. Y entonces, y es, estamos bien, ¿no? Nos tiene que quedar lo mismo que antes. Sí, eso, y no había quedado lo mismo que antes, ¿no? 2x cuadrado dividido por x más 6 dividido x. ¿Sí? Que es la solución general. Y creo que nos había quedado lo mismo, y nos tendría que quedar lo mismo, además. Acá. 2x cuadrado más 3 sobre x, bueno, la solución general era esta, 2x cuadrado más c sobre x, y la particular era cuando pasaba por el 1,5. ¿Sí? A mí me parece que el factor integrante es en general más rápido, ¿no? Uno ya sé, pero bueno, los dos métodos los puede usar cualquiera de los dos. Bien. Entonces, ahora vamos a lo siguiente en el apunte teórico, que es trayectoria o trayectorias ortogonales. ¿Sí? Entonces, trayectorias ortogonales. La idea es la siguiente, tenemos F1 y F2, dos familias
de curvas, digamos, ahora lo vemos bien qué tipo de curvas son en el plano XY. ¿Sí? Entonces, lo que queremos en realidad es, en general lo que va a pasar es, me dan una familia F1 y me piden que calcule F2, que sea una familia de curvas ortogonales a F1. ¿Sí? Entonces, ustedes se acuerdan en el plano las curvas, el concepto de curvas. Acá la familia de curvas va a nacer de una ecuación diferencial, ¿sí? Entonces van a ser curvas que no se cortan entre sí, que son, entre comillas, paralelas, F1, ¿no? Dado F1, por ejemplo, podría ser, el ejemplo que vamos a hacer es justamente circunferencias, podrían ser una familia de curvas, podría ser una familia de circunferencias concéntricas, ¿sí? Todas con centro en el origen, por ejemplo. Fíjense que no se cortan entre sí esas curvas, ¿sí? Bien, entonces esta podría ser F1. Y lo que vamos a buscar es una familia F2 que sean ortogonales a F1, ¿sí? Bien, que acá, ahora vamos a hacer justo este cálculo, buscamos ahí está, ortogonales a F1. ¿Sí? Que en este ejemplo, fíjense, que van a ser justamente rectas, ¿no? Que en realidad se van a cortar en el centro, pero en el centro en realidad no tengo circunferencias, ¿sí? O tengo un solo punto. Digamos. Van a ser estas curvas. Entonces, estas son F2. ¿Sí? Son esas rectas. Bien. Entonces, fíjense que la idea es, lo de ortogonal significa que yo me paro en un punto, por ejemplo, me paro en este punto, ¿sí? Y tengo una única F1, salvo el origen, olvidémonos del origen por un segundo. Digamos, tengo una única F1, una única curva que es de la familia F1, una única curva de la familia F2, y esas dos curvas, digamos, tengo, por una parte, esta curva, acá, que es toda la circunferencia, pero bueno, pensemos un pedacito. Si quieren la marcamos así. Si yo me paro en ese punto azul, tengo después una única curva de la familia F2, la podemos marcar en verde. ¿Sí? Tengo una y una. Y esas dos, si calculo las tangentes, ¿sí? Son ortogonales en la medida en que si calculo los vectores tangentes, son también ortogonales entre sí. ¿Sí? Así. Este vector tangente, recuerden, lo podemos poner el vector tangente así. Y justo, bueno, en este ejemplo, el vector tangente a la curva verde, que como justo es una recta, coincide, ¿no? Profe, una pregunta. Sí. Sí, decime. ¿Necesariamente tiene que ser una curva de la familia F2 para cada punto de una curva de la familia F1? No sé si me explico. La idea es que las curvas, en este ejemplo, salvo en el origen, digamos, no se cortan entre sí, son paralelas entre comillas. Las de la familia 1 van todas como van pegándose, pero no se cortan, esa es la idea. Las de F2 lo mismo, entonces si yo me paro en un punto del plano XY, me paro en un punto, digamos, cualquiera, ¿no? Me paro en este punto. Voy a tener una única curva de F1 y una única curva de F2. Perfecto. ¿Sí? Entonces, que en este caso, bueno, podría ser la curva de F1 será así, y la curva de F2 será así. Bueno, es justo una recta, ¿no? En este caso, pero bueno, no importa. Una recta también es una curva. Entonces, yo planteo las tangentes, y las tangentes tienen que ser perpendiculares entre sí. ¿Sí?
Esa es la idea. Si tuviera por puntos pasando un montón de varias curvas, entonces en realidad no podría, digamos, tendría que saber cuál elegir, ¿no? La idea es no elegir que hay una sola. Sí. Bien. Profe, ahí que se forma como un arco de flecha, ¿no? ¿Qué? No, que ahí se forma un arco de flecha, ¿no? Para que sea perpendicular a la Son las tangentes, son curvas, tangente. ¿no? En el plano Claro. sí. Entonces son curvas, entonces tengo tangentes, ¿no? Los vectores tangentes para cada curva forman un ángulo de, bueno, pi sobre 2, en realidad 90 grados, o son ortogonales, bueno, se puede pensar como quieras, ¿sí? Pero esa es la idea. Decir que las curvas son ortogonales, porque los vectores tangentes son ortogonales. ¿Sí? ¿O era otra la pregunta? No, está bien, sí, la entendí. Está bien, bien, eso. Bueno, entonces, la forma de encontrar la idea es esta. Me dan F1, vamos a ver. Entonces, así como está en el apunte, hay como un diagramita. Tengo F1, construyo, bueno, es una R esta, construyo ecuación diferencial de F1. ¿Sí? Me dan F1, como me dicen, bueno, son las circunferencias, como en este caso. Construyo la ecuación diferencial de F1, luego hago un cambio, que ahora les voy a decir cuál es el cambio. Cambio I' por menos 1 sobre I'. Ahora vemos por qué. Y con eso tengo ecuación diferencial de F2, al hacer ese cambio, y ahora resuelvo y encuentro F2. Ese sería como todo la forma de hacerlo. Ustedes me están escuchando y me están viendo, ¿no? Sí, sí. Sí, no se corta nada. No, hubo como un pantallazo, pero no sé si es simplemente la luz del balcón, qué sé yo. Bien, esa sería como la forma de hacerlo. Bueno, entonces, tengo la familia F1, por ejemplo, las circunferencias concéntricas, construyo la ecuación diferencial, eso lo vieron la semana pasada, ahora lo volvemos así, y cambio I' por 1 menos I'. ¿Por qué hago ese cambiazo? Ese cambiazo es justamente pedir ahora que sean ortogonales F1 con F2. Recuerden que si yo tengo, esta parte es la que me interesa justificar. Recuerden que si yo tengo una curva, o mejor, ni siquiera eso, si yo tengo dos rectas, estamos en el plano XY, ¿sí? Yo tengo dos rectas, y las dos rectas se cortan en un punto de manera ortogonal, ¿sí? Así. Entonces, la primera recta tiene pendiente M, o M1 si quieren, y la segunda recta tiene pendiente M2. Había una relación directa entre M1 y M2. La pendiente M2, ¿sí? Vamos a suponer que M1 no es 0, es menos 1 sobre M1. ¿Sí? Esa es la relación directa, ¿no? Entonces, en particular, si yo tengo curvas, bueno, acá, esa relación la tienen que cumplir los vectores tangentes, ¿sí? Yo tengo una curva, vamos a hacer, ¿sí? Entonces, su vector tangente acá bueno, está dibujado muy feo. Tengo una segunda curva que también pasa por el punto, déjenme, quiero que sea medio perpendicular justamente, y su vector tangente es este. Y lo que tiene que pasar con los vectores tangentes es que el producto interno de 0, ¿sí? Pero
pensándolo como la pendiente esto, ¿sí? Lo podemos pensar de dos maneras diferentes, digamos. Si este vector tangente a la curva lo escribimos como, a ver, supónganse que esta curva cumple, a ver, es la curva CT, ¿sí? Y esta curva de acá, lo vamos a poner en negro. Es la curva CT, C1 de T, y esta es C2 de T. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que va a pasar es simplemente que tenemos que C'1 de T, en un T0, en un T en particular, digamos, ¿sí? En T0, no, estamos bien acá, T0, tiene que ser, va a ser el vector tangente, ¿no? Y este vector tangente por producto interno C2' en T0 también, ¿sí? Vamos a suponer que lo tenemos parametrizado con el mismo T, esto nos tiene que dar 0. ¿Sí? Pero este C1, digamos, sin entrar en mucha justificación, fíjense que C1 de T es un vector, es una X de T y de T, ¿no? Y C2 de T es, bueno, X1 y Y1, X2 de T y 2 de T. Bien. Entonces, si hacemos esta cuenta, lo que nos va a quedar es que X1 de T, no, vamos a hacer un cambio chiquitito. Vamos a hacerlo así. Supónganse que directamente sí, vamos a hacerlo de esta manera. C1 de T lo vamos a escribir como, es X de T y de T, pero en realidad la X de T la podemos escribir como T. Supónganse que la X varía como T, ¿sí? Y entonces acá nos queda Y de T, es más fácil así. O poner X e Y de X, es la otra forma de ponerlo, ¿sí? Esto con 1. Y C2 de T, o lo podemos poner como C de X, no quiero entrar como mucho detalle, pero simplemente es I2 de T. Depende de T. La T la pueden pensar como la X. Entonces, en particular, las derivadas son, la derivada de T es 1 por I1' de T. Sí, preguntas, a ver. ¿Sí? ¿Quedó así? Y ahora hacemos el producto interno, a ver. Producto interno entre C1' de T por C2' de T, en T0, ¿no? En un T0 es 1 por 1, es el producto interno, ¿no? Un producto interno es 1 por 1 más I1' T por I2' de T. ¿Sí? Entonces, fíjense, y todo esto nos tiene que dar 0. Así que I1' de T por I2' de T nos tiene que dar menos 1. Es eso de las pendientes, que M1 por M2 nos tiene que dar menos 1, o que M2 es menos 1 dividido M1, ¿sí? Bien, entonces, si yo tengo una ecuación diferencial para la curva 1 y cambio simplemente I2, hago el cambiazo, este cambiazo, donde aparece I', pongo 1 sobre I', menos 1 sobre I', ¿sí? Entonces, puedo construir la curva, la familia de curvas ortogonales. ¿Sí? Profe. Bien, es simplemente eso. Sí, decime. Este es Me en perdí en la T0. parte de menos 1. ¿Cómo llegas ¿Cómo? me perdí en la 1 parte por de menos 1. 1. 1 por 1, mira. 1 por 1 es 1.
más esto es igual a 0. Paso el 1 restando. Ah, por eso el menos. Claro. Pero es la misma Listo. expresión que yo les planteé antes. Esto es algo geométrico, ¿no? Digamos, si yo tengo dos rectas con diferentes pendientes, pero que se cortan en un punto ortogonalmente, M1 por M2 me tiene que dar -1. Y eso lo pueden hacer el cálculo a mano, no hace falta hacer todo esto. Pero es eso. ¿Sí? Bien. Sí, profe. Entonces, hagamos un ejemplo que es más fácil pensarlo así. Entonces, ejemplo. Que es el ejemplo de las circunferencias que está ahí. Fíjense que va a ser todo este caminito. No, todo este caminito. Tengo F1. Construyo la ecuación diferencial para F1. Cambio Y' por -1 sobre Y'. Tengo las ecuaciones diferenciales para F2 para la familia 2 y resuelvo y encuentro F2. ¿Sí? Bueno, en este ejemplo, que va a ser el de las circunferencias concéntricas, debería quedarnos después rectas, ¿sí? Que se cortan en el origen. Entonces vamos a hacer. Es x cuadrado más y cuadrado igual c. ¿Sí? La familia F1, familia F1. A ver. Donde C es positivo, ¿sí? No estamos admitiendo el origen como un... Porque ahí no hay curva, es un puntito, ¿sí? Entonces C es positivo y negativo tampoco tiene sentido, ¿bien? Entonces, tenemos esta familia F1 y estamos buscando F2. Entonces, ya la tenemos, lo primero es encontrar la ecuación diferencial para F1. Entonces, la forma de hacerlo, eso lo vieron con Cristina la semana pasada, es derivar. Entonces, fíjense que nos queda la derivada de x cuadrado es 2x. Y la derivada de y cuadrado, ojo acá, es 2y por y', porque y depende de x, estamos derivando todo en función de x. Y la derivada de una constante con respecto a x es 0. ¿Sí? Bien. Entonces nos quedó así, que de hecho sacándole los dos, nos queda y por y' más x igual 0. O también, si quieren, la podemos escribir dividiendo por y. Ah, no, porque vamos a hacer variables separables, así que no digo nada. Simplemente la podemos dejar así, ¿sí? Y entonces la podemos resolver. No queremos resolver nada. Lo que queremos es cambiar y' por 1 sobre y, o -1 sobre y. Bueno, esta es la ecuación diferencial para F1. Entonces, el próximo paso es cambio y' por -1 sobre y'. ¿Sí? Y entonces el cambio es simplemente donde dice y', pongo -1 sobre y'. Entonces me queda y por -1 sobre y' más x es 0. Y esa es la ecuación diferencial. Ojo que ahora la vamos a arreglar un poquitito para que nos quede el y' en el numerador. Esa sería la ecuación de F2. ¿Sí? Entonces fíjense que ahora la vamos a arreglar un poco y simplemente multiplicamos por y', ¿no? Entonces me queda menos y más x por y' es igual a 0 por y'. ¿Sí? Y también la podemos, bueno, ahora la arreglamos bien. ¿Sí? Entonces me queda esta ecuación. Y ahora, esta es la ecuación diferencial para F2, la familia F2. Y ahora hay que resolverla. Resuelvo. Simplemente, bueno, acá es variable separable, simplemente pongo x por y' igual a y, ¿no? Estamos haciendo bien las cuentas. ¿Multipliqué bien? Sí, está todo bien. Bien. X por y' es igual a y sobre y es 1 sobre x, e integro. Es decir, todo lo con x para un lado, todo lo con y para el otro, integro. Variables separadas. Acá es diferencial y, ¿no? Profe, perdón, multiplicó y' en ambos lados, ¿no? ¿Qué? En ambos términos. Sí, No, lo que pasa es que en todo, y por y', ¿no? Entonces acá se fue, acá quedó x por y' y el 0 es 0 por y'.
Ah, con razón. Gracias. Claro, pues me queda 0. Si me quedara otra cosa, aparece esa cosa por I'. ¿Sí? Dale, gracias. Esto es la integral de 1 sobre x. Y acá aparecen los módulos, los logaritmos, bueno, los logaritmos de módulos, ¿sí? Logaritmo del módulo de y igual el logaritmo natural del módulo de x más una constante. Y bueno, qué sé yo, sacamos los logaritmos, ¿no? Me queda que el módulo de y es... Acá la constante creo que le pusieron a para después ponerle c a otra. Igualmente c creo que era la que estábamos usando para las circunferencias, así que la dejamos así. E a la a por e a la logaritmo natural del módulo de x, ¿no? Entonces me queda que el módulo de y es e a la a por módulo de x, y acá lo mismo, los módulos los podemos sacar, ¿no? En función de que e a la a le vamos a poner más menos, y eso va a absorber, ¿sí? Entonces me queda y igual más menos e a la a por x, y esto es lo que llamamos b, o k, creo que lo habían llamado k, en el k. Y acá, cuando, bueno, ¿qué valores toma k? Es lo único, es una constante. Fíjense que dan rectas de pendiente k, ¿sí? Rectas que pasan por el origen. De pendiente k. Profe, una ¿No? pregunta. Sí, Cuando tenés arriba la primera expresión que están los logaritmos de los dos lados, tenés el logaritmo sí. del módulo de x masa y después está multiplicando. Ahí no sé por qué. E a la Pues, logaritmo, porque me queda e al logaritmo de algo. E a la no, logaritmo ¿por qué está natural. multiplicándose las dos exponenciales? Porque e a la a más b es e a la a por e a la b. Por eso se están multiplicando. Separé. Acá tengo dos términos. Ah, está bien, es verdad, gracias. Sí, sí, Eso. no me da cuenta. Sí, ahí está. Me lo vuelvo a escribir acá. Sí, se están sumando. Eso, recuerden que esto ya lo habían visto cuando hacían ecuaciones diferenciales, así separables, que hacían integral de un lado y del otro. Recuerden que siempre que me queda una suma, una constante, pero después tengo una exponencial, lo que van a quedar es multiplicándose. ¿Sí? Esto es logaritmo natural del módulo x. ¿Sí? Que eso siempre traía problemas, que poner la constante sumando cuando en realidad tengo un logaritmo natural o un logaritmo, bueno, tengo algo que después me va a quedar e a la y me van a quedar multiplicándose. La constante no se pone al final de todo, no es que yo tengo una expresión y agrego la constante como se me da la gana. La agrego cuando tengo las integrales, ¿sí? Cuando integro, porque ahí la agrego sumando, pero después puede ser que termine con una constante multiplicándose como en este caso. ¿Sí? Bueno, dependiente K. K, fíjense que absorbió el más menos, e a la a es positivo. Con más menos me queda o negativo o positivo. Pero en este caso, K admite el valor 0 también, porque I igual a 0 por X es la recta horizontal, es el eje X. Y el eje X también es una recta que puedo tener en función de que estoy buscando, fíjense el dibujo, esta recta roja, el eje X, también es una recta que es perpendicular, forma parte de la familia F2. ¿Sí? Lo que pasa es que como es i igual 0, es que no tiene x, digamos, ¿sí? Es igual, o la pendiente es 0, ¿sí? Entonces, cuando yo hago esta cosa de cambiar acá las pendientes, ¿sí? Tengo un problema, estoy dividiendo por 0, ¿sí? Entonces, desaparece eso de la cuenta, pero después al final de todo tengo que pensar un poquitito que sí, que la tengo que agregar. Eso al final de todo, siempre cuando les queda i igual una constante, cuando pasan estas cosas de que tengo e a la a, que es positivo, le agrego el más menos porque tengo un módulo, me queda más menos e a la a, me queda una constante que puede ser positiva o negativa, pero no 0 en principio, tengo que pensar si el 0 lo tengo que agregar o no. ¿Sí? En este caso,
se admite el valor 0. ¿Sí? Es decir, K es real. K es un número real. Entonces me quedan todas las rectas. Vamos con las noticias del Barça en el día de hoy porque ¿Qué? temas interesantes que Hay un apago del micrófono. analizar, así que venga, vamos a ello. Jorge. Jorge. Sí, alguien tiene el micrófono abierto y que está escuchando la radio, no sé qué está escuchando el fútbol o qué. Ahí está. Muchas gracias. Bien. Bien, entonces K puede ser 0 también. Bien. Entonces K es cualquier valor real. Y acá también quizás habría que pensar, bueno, que también el eje Y es una recta de la familia, ¿sí? Porque acá estamos poniendo que K vale 0, entonces nos quedan todas las rectas con pendiente, bueno, inclusive 0, a pendiente de lo que quiera, y tendríamos que pensar, además, hay que agregar la recta X igual 0, el eje Y, ¿sí? Que también forma parte de la familia. Eso después al final ustedes lo miran, ¿sí? Bien. Bueno, líneas de campo. Lo último. ¿Sí? La idea es la siguiente. ¿Qué son las líneas de campo? Dado un campo, yo tengo un campo vectorial. Dado un campo vectorial. Puede ser tanto en R2 como en R3. En R2, en R3, bueno, podría ser en R4, pero en R2 o en R3. Igualmente el ejemplo que vamos a hacer es en R2. Pensamos un segundito cómo lo tenemos. Sí, también lo tenemos en R3, pero está en el apunte en R3, en la síntesis. ¿Sí? Dado un campo vectorial, el campo vectorial, llamémoslo F, ¿sí? Podemos tener F, ejemplo, no sé, el ejemplo que voy a trabajar, que está en la síntesis, ejemplo, F' en R2, ¿no? F de XY igual Y 2XY. Esto significa que lo que tengo es, en este ejemplo, por ejemplo, estoy en el plano XY, para cada punto, por ejemplo, para el punto 1, 1, en el punto 1, 1, yo tengo una F, ¿sí? Un vector, ¿no? Tengo el vector 1 de Y, F en el 1, 1, es 1 de Y, la Y vale 1, y 2XY, 2, ¿no? Entonces tengo el vector 1, 2 paradito acá en este punto. El vector, déjenme pensar, 1 y 2 para arriba. Bueno, se me fue un poquito, como siempre. Vamos a volver a hacer el dibujito. Un poquito más abajo, o más chiquito. Bien, entonces, cada punto tengo un vector. En cada punto tengo un vector. Entonces habíamos puesto 1, 1, en el punto 1, 1. Profe, ¿podría subir un momento la pantalla? Sí. ¿Más o...? No, hasta líneas de campo. Un segundito. Sí. Que le sacas un screenshot, una fotito. Sí, ya está, gracias. Está perfecto. Entonces, en 1, 1 tengo un vector que vamos a poner que es, bueno, en azul. 1, 2. Ahí está. 1. Ya está. 3, ¿no? Porque es 1, 2 el vector. Después, en otro punto tendré otro vector y así. Entonces, todo el plano XY me está lleno de vectores. Lo que voy a buscar son curvas,
¿sí? Es una familia de curvas que pase por los vectores de manera que los vectores sean tangentes a las curvas, ¿sí? ¿Sí? Esas son las líneas de campo. Fijémonos, podría ser, vamos a borrar acá 3. Si yo me corro un poquitito del 1 a 1, voy, no sé, me corro un poquitito del 1 a 1 y me paro por acá, tendré otra línea de campo, perdón, otro vector, ¿no? A ver, acá tenía el 1, 2. Y acá tendré, qué sé yo, no sé, habría que hacer la cuenta. Supónganse que es el 1,1 y el de X, y vamos a ponerle un poquito más ahí, 1,2 de Y, entonces me queda el 1,2 y 2 veces. Sí, me corro un poquitito y tengo otro vector, ¿sí? No sé si es así, no sé cómo va. Entonces lo que estoy buscando es justamente una tangente, así, y que la voy uniendo y Profe, va se te pasando cortó. tangente. Y en realidad mi familia de curvas, ¿sí? No creo que sea este el dibujo, el gráfico exacto. Ahora hacemos la cuenta y lo volvemos a hacer, ¿sí? Entonces la línea va a ser esto, ¿sí? Ustedes las usan en física, en electrostática, por ejemplo, las líneas, ¿sí? Bien. Entonces vamos a hacer un dibujito chiquitito con el 1, 1 solamente, ¿sí? Y habíamos dicho que el vector era el 1, 2. ¿Sí? F en el 1, 1 es el 1, 2. Bien. Entonces quiero curvas que pasen, que los vectores sean tangentes a esas curvas, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer es integrar, a ver. Bueno, y la curva nos pide que esté orientada en el sentido de los arcos crecientes. Eso simplemente significa que si los vectores van para un lado, digamos, este vector azul es el 1, el menos 2, la curva va creciendo en esa misma dirección, ¿sí? ¿Se acuerdan que las curvas las podemos orientar? Digamos, dado geométricamente una curva, yo lo puedo orientar para un lado o para el otro. Como tengo un parámetro t, le podría poner menos t y también me queda la misma curva, ¿sí? La idea es orientarla en el sentido de los arcos crecientes. Bueno, entonces lo que hay que hacer es plantear la siguiente ecuación. A ver, ¿en qué color tenemos acá? Sí. Lo que hay que hacer, está justificado bien en el apunte, es plantear que el diferencial de x, ahora tratamos de justificarlo un poquito, es P de xy sobre P de xy, es el diferencial de y, sobre que las curvas van a cumplir con esta ecuación diferencial. ¿Sí? La familia de curvas va a cumplir con esta ecuación diferencial. ¿Sí? Bien. ¿Cómo lo justificaríamos esto? Está justificado bien en el apunte, esperen un segundito. La idea, bueno, no les dije que es P de X y Q de X. P de X y Q de X, es decir, el campo está dado, es este. Donde, vamos a poner donde, el campo es P de XY. Tiene la primer componente coordenada es P de XY y la segunda es Q de XY. ¿Sí? Simplemente porque si yo tengo una curva, a ver, la idea es que la curva tiene como tangentes a los vectores del campo, ¿sí? Entonces, si yo tengo una curva que tiene como tangente a los vectores del campo, simplemente
bueno, podemos hacer la cuenta en el apunte más o menos como está. Supónganse que yo tengo la curva C de t, es igual a, la vamos a poner en función de x, y, vamos a ponerle, o c de x la curva ya, en vez de c de t. Depende de x, la curva está parametrizada x y de x, ¿sí? Esta curva, ¿sí? Entonces, el vector tangente es simplemente la misma cuenta que hicimos antes, le habíamos puesto t, pero quizás es más cómodo acá ponerle 1 y prima, ¿no? X. Este vector tangente tiene que ser paralelo, no tiene por qué ser esencialmente f, pero tiene que ser paralelo a f. Si antes tenían que ser ortogonales, ahora tiene que ser paralelo al campo, ¿no? Porque el campo tiene que ser vectores tangentes, ¿sí? A la curva. Tiene que ser paralelo. Bien. Este símbolo es el símbolo de paralelo, ¿no? ¿Sí? Entonces, si f es p de xy, q de xy, lo que me está quedando es que, si quieren lo podemos poner acá, alfa por p de xy, o directamente, a ver en la ecuación cómo lo armaban, directamente, creo que lo ponían, sí, lo ponían como paralelo, ¿no? Ah, no, simplemente armaban la ecuación, simplemente. Esto es, fíjense que sean paralelos significan que simplemente acá ponían 1 y prima de x es paralelo al vector p de x, p de xy, q de xy, ¿no? Y que sean paralelos significa que son múltiplos, ¿no? Ahí está. Que 1 y prima de x es alfa por p de xy ¿sí? Entonces, fíjense que lo que me está quedando es que 1 es alfa p de xy y prima de x, o y prima, le podemos sacar, es alfa por q de xy. De ahí sale que alfa es 1 sobre p de xy, y entonces metiendo alfa acá adentro, en esta, nos queda que y prima sobre q de xy, ¿no? Es alfa también, que es 1 sobre p de xy. Y esta sería la ecuación. Pero fíjense que y prima era lo que nosotros escribíamos con el diferencial de y dividido el diferencial de x. Entonces ya ahí quedó, ¿no? Diferencial de y sobre q es el diferencial de x sobre p. Y nos quedó, ¿bien? Lo que habíamos planteado antes. ¿Sí? Creo que en la síntesis hacen alguna otra cuentita, pero es esto. Queda lo mismo. Y entonces en el ejemplo teníamos que f de xy era y 2xy, ¿sí? Y entonces queremos la familia de curvas que sea, bueno, que sean las líneas de campo de este campo vectorial, es decir, que este campo vectorial es tangente en cada punto a una de las curvas de la familia, ¿sí? Y entonces planteamos simplemente dy sobre q, q es 2xy, igual dx, el diferencial de x, dividido y. Y resolvemos esto. A ver, lo ordenamos un poquitito. Y lo vamos a pasar, bueno, las sí, igualmente las podemos cancelar, ¿no? Las podemos cancelar. Y vamos a pasar el 2x para la derecha de y, el diferencial de y es 2x diferencial x. Integramos.
y nos queda que y es x cuadrado más c. ¿Sí? Entonces las curvas son y igual a x cuadrado más c. ¿Sí? En particular, por ejemplo, claro que mi dibujo era muy feo, pero sí, en el 1, 2, ¿sí? Esta es la familia de líneas de campo. Familia de curvas, que son las líneas de campo buscadas. ¿Sí? Bien. Entonces, el gráfico, fíjense, en el 1, en el 1, 1 habíamos hecho, ¿no? En el 1, 1 vamos a tener que C justo es 0, ¿no? Vamos a tener I igual x cuadrado más C, 1 igual 1 al cuadrado más C, entonces C es 0. ¿Sí? Entonces fíjense que acá lo que pasa es que la que estamos buscando, es la curva que es y igual a x cuadrado, ¿no? ¿Qué pasa así? Y fíjense que de hecho, si yo calculo la recta tangente en x igual 1, ¿se acuerdan? La recta tangente es 2x, ¿sí? Bueno, ¿sí? No la recta, sino el vector tangente, digamos, la recta tangente tiene pendiente 2, ese sería el punto. Es decir que, haciendo el cálculo, este vector es el 1, 2. ¿Sí? Bien. Que era justamente ese el que habíamos buscado, en el 1, 1. Bien. Entonces, ahora podemos hacer, qué sé yo, algún ejercicio de la práctica y ya con esto terminamos, ¿sí? Porque sí, 42. Vamos a hacer de la práctica. No sé si tienen hasta acá alguna duda o hay algún ejercicio que quieran que hagamos en particular. Yo igualmente tengo, o de alguno, vamos a buscar, ¿qué podemos hacer? Tengo un montón hechos, pero vamos a hacer el 8, porque esos son, halle la familia de curvas tales que en cada punto, porque son como completos, ¿no? Porque hay que hallar la ecuación diferencial y después encima hay que cambiar y después hay que, así, volver a resolver la ecuación. Así que el 8 o el 9, déjenme buscar, yo tenía un 8 por acá dando vueltas. El 8A tenía. ¿Sí? Ah, no, perdón, el 8 es de otra cosa, pero lo vamos a hacer. Porque total, están buenos. A ver. 8A, y vemos si podemos hacer algo del 9 o del 10. Hace la familia de curvas tales que en cada punto pasa algo, ¿no? Entonces, en este caso es la recta normal en el punto. Pasa por el origen de coordenadas. ¿Sí? La recta normal, es decir, las curvas que cumplen, que la recta normal, es decir, la recta perpendicular, pasa por el origen de coordenadas. A ver, ¿cómo sería? Sería una cosa del tipo que si yo encuentro una curva, una familia de curvas, y me pongo acá, la recta normal tiene que pasar por el origen de coordenadas. Bueno, como siempre mi dibujo es horrible, pero es eso, ¿no? Digamos, ¿bien? Tendría que ser eso. Vamos a hacerlo de vuelta el dibujito. Entonces tengo que buscar toda la familia de curvas, ¿no? Entonces, supónganse que la curva es esta. Entonces, en cada punto, tomo un punto. La recta normal es esta. Y tiene que pasar por acá. ¿Sí? Bien.
Entonces, bueno, qué sé yo, hay que pensarlo un poquitito y sale, ¿sí? Supónganse cómo lo había escrito yo. La curva la habíamos llamado gamma, pero también la puedo llamar C. C de X. Bueno, ¿se acuerdan? C de T, pero en realidad es lo más conveniente llamarla C de X. Es X e Y de X. ¿Sí? Ahí está. Entonces, el vector tangente, ¿cómo lo calculamos? ¿Se acuerdan? Lo hicimos, lo acabamos de hacer. C' es 1 y prima y derivada con respecto a X. ¿Sí? Ese es el vector que está acá. Este es BD. No sé cómo lo habíamos llamado, el vector director, digamos, BD. Bien. Entonces, nosotros lo que queremos es perpendicular a BD. ¿Sí? Entonces lo tenemos que construir. A ver. Si queremos el vector perpendicular, lo vamos a BD, vamos a llamarlo, no sé cómo lo llamé, B perpendicular, creo que lo había llamado así. Este B perpendicular, yo sé que producto interno BD nos tendría que dar 0, ¿sí? Así que entonces, bueno, vamos a negro. Fíjense, no hay que hacer mucha cuenta, ¿no? El vector perpendicular, digamos, como tenemos infinitas posibilidades, digamos, porque el vector que es normal puede ser más grande o más chico, me da lo mismo, simplemente escribo que este es, elijo 1 y prima de X menos 1. A ver, ¿se entiende esto? ¿Que por qué estoy eligiendo esto? Este no es D, es perpendicular, ortogonal. ¿Sí? Fíjense que porque y' de X menos 1, producto interno 1 y' de X, esto da exactamente, fíjense, 1 por y' por 1, menos 1 por y' da exactamente 0. Y como los vectores acá pueden ser múltiplos uno de otro, no hace falta que elija uno, digamos, puede elegir este en particular, ¿sí? Bien. Y ahora, ¿sí? La recta, yo la llamé normal, esta R normal, la recta en azul, vamos a hacerla ahí. Esta es la recta normal. Tiene como vector director, tengo el vector director, ya lo tengo, y tengo el punto de paso. A ver, es alfa por el vector director y prima de X menos 1, ¿sí? Más el punto de paso. ¿Y cuál es el punto de paso? El punto de paso, fíjense, que es el punto de la curva, yo la llamé así, esta es X y de X, es X e Y. Sí, ese es el punto de paso. Es un XY, pongo Y de X para recordar, ¿sí? Con alfa real. Y yo necesito, digamos, supongo que hay otras maneras de hacerlo, pero así sale, digamos, así lo tengo hecho y sale. Yo necesito que pase por el origen. Debe pasar por el origen. En realidad, acá está mal escrito. En realidad es X grande, ¿no? Y este es RD, dos puntos. R perpendicular, no es RD, es R perpendicular. La recta. Debe pasar por el origen. Por el 0 de 0. Porque eso es lo que me dicen, ¿no? Hasta ahora planteé la recta normal y tiene que pasar por el origen. Entonces, para que pase por el origen, fíjense, 0, 0, tiene que ser algún alfa con y' de X menos 1 más X y' de X. ¿Sí? Bueno, y ahí despejamos alfa. Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Fíjense ahora, no quiero entrar en mucho detalle, fíjense, lo que nos va a quedar es alfa por y' más X, tiene que ser 0, y alfa por menos 1 más Y depende de X, ¿no? Tiene que ser 0. Y de acá sacamos el alfa es menos X dividido y', eso lo ven, ¿no? Y de acá sacamos el alfa de vuelta, alfa es Y
directamente, ¿no? Alfa es I. ¿Bien? Hasta ahí estamos, ¿no? Bueno, y entonces igualamos. Igualando. Nos queda que menos X sobre Y', que es alfa, es Y. O lo que es lo mismo, que Y' por Y es menos X. ¿Sí? Y esa es la ecuación diferencial. Recién ahora encontramos las ecuaciones, la ecuación diferencial. Haciendo todo este análisis, encontramos la ecuación diferencial. Y ahora tenemos que resolverla. Y bueno, resolverla en realidad es sencillo, ¿no? No es lineal de primer orden. Es de primer orden, pero no es lineal, pero es separable, ¿no? Variables separables, resolvemos. Variables separables. ¿No? La ecuación diferencial la puedo, así como está el integro, ¿no? Nos queda Y' es diferencial de Y dividido diferencial de X, así que lo que me va a quedar es el integral de Y diferencial Y, igual la integral, o menos la integral de X diferencial X. Esto es sencillo, ¿no? Simplemente así. Entonces me queda que Y cuadrado sobre 2 es menos X cuadrado sobre 2, más una constante, ¿no? Y bueno, si paso multiplicando queda una circunferencia, ¿no? Paso sumando, digamos, X cuadrado más Y cuadrado es igual a 2C, que es otra constante, ¿sí? Es eso, ¿no? Bien, circunferencias, esto es A. Nos queda que X cuadrado más Y cuadrado igual a son circunferencias. A ver, y suena lógico, ¿no? Es muy parecido al otro ejercicio, ¿no? Digo, geométricamente, yo tengo las circunferencias, son circunferencias concéntricas. Concéntricas con el mismo centro, que es el origen en este caso. Digamos, si yo tengo estas circunferencias, ¿sí? Suena lógico que las rectas normales, ¿sí? A estas curvas, pasan todas por el origen, son los radios, de hecho, ¿no? ¿Sí? Así que ya con el ejercicio anterior ya podíamos haber adivinado que lo que nos iba a quedar en las circunferencias. ¿Sí? ¿Bien? Bueno, ESI 53. Si quieren hacemos uno último del 9. No sé, Cristina, ¿qué opina? Hola. Sí, Hola, sí, decime. sí, como quieras. Si querés hacer uno más, El 9B, dale. Sí, que sí, son hipérbolas, dale, perfecto. ¿no? Halle en cada caso la familia de curvas ortogonales a la familia dada. Ilustre mediante un gráfico. Bueno, el gráfico me va a quedar horrible, pero no importa. El 9B. Tenemos X por Y igual C. Bueno, eso ya sabemos cómo son, ¿no? Son hipérbolas. Sí, eso lo sabemos. Ahí está. Bien. C es distinto de 0, ¿no? Bueno, si fuera 0 se le quedarían los ejes. X por Y igual 0, o X es 0 o Y es 0, quedan los ejes, ¿sí? Vamos a suponer que C es distinto de 0 para hacer las cuentas y no sabemos hacer los ejes. Bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Simplemente vamos a plantear, ¿se acuerdan cómo era todo este tema? Esto es una familia F1, derivamos la ecuación de la familia para encontrar la ecuación diferencial, cambiamos Y' por menos 1 sobre Y', y volvemos a integrar o volvemos a resolver las ecuaciones, ¿sí? Entonces, derivamos X por Y para encontrar la ecuación diferencial. Acá no va el prima, va acá. Esto me queda. La derivada de X es 1 y más la X por Y' igual 0.
Esta es la ecuación diferencial de F1. Ecuación diferencial de F1, que son las hipérbolas. ¿Sí? ¿Bien? Con un acentito. Bien, ahora, teniendo esta ecuación, cambiamos. Y' por menos 1 sobre y'. Y bueno, entonces nos queda y más x sobre, o menos en realidad, igual 0. Bien. Y tenemos ahora que resolver, EDO a resolver. Bueno, veamos cómo se resuelve esto. Sí, también es separable, no hay mucho para hacer. Es y igual x sobre y', y entonces nos queda que y por y' es x. Bien, y entonces integramos, ¿no? Nos queda que la integral de y diferencial y es la integral de x diferencial x, que es muy parecido a lo que había quedado recién, pero no van a quedar circunferencias. Esto es y cuadrado sobre 2 igual x cuadrado sobre 2 más constante. Y entonces lo que nos queda es y cuadrado menos x cuadrado es 2 veces c, que lo podemos llamar a. Entonces, bueno, no usemos la misma c, perdón. Vamos a ponerle b, ¿sí? Porque c ya era la de anterior. Entonces lo que queda es, la respuesta es que la familia ortogonal es y cuadrado menos x cuadrado igual a, esta es F2. Familia ortogonal a F1. ¿Bien? Y también son hipérbolas, pero a 45 grados, ¿sí? Hipérbolas a 45 grados. A 45 grados. Es decir, que el gráfico que nos piden o el esquema sería, a ver si puedo hacer algo prolijo. Vamos a hacer acá. Esta sería la familia F1, ¿sí? Hago 2. Vamos, ya empezamos con la desprolijidad, pero bueno. Esta sería F1, ¿sí? Y F2 sería a 45 grados, a ver si tenemos que los ejes van a ser así, ¿no? Los ejes van a estar rotados 45 grados. ¿Sí? Entonces van a ser así. ¿Qué sé yo? Eso. Fíjense que en rojo yo también los ejes los puedo considerar. El eje X y el eje Y, ¿sí? Forman parte de la familia F1. F1 es la roja. Y esas rectas a 45 grados también forman parte de la familia F2. Y que tiene sentido, ¿no? Porque esta recta que estoy ahora dibujando a 45 grados, justamente corta también a las hipérbolas rojas perpendicularmente, ortogonalmente, ¿sí? Entonces las dos van. Bien. Bueno, fue cortito, pero está bueno para que no sea todo siempre una circunferencia, ¿sí? Bien, bueno, con eso nos quedamos, ¿sí? Ahora, listo, ya corto. No sé si, perdón, ¿tienen alguna pregunta de esto?